Yo soy Andy. Yo soy Zack. Y esto es... Retrolocatis. Hola a todos y a todas. Bueno, pues hoy tenemos un vídeo especial, ¿verdad, Zack? Sí, hoy tenemos una tertulia un poquito especial. No vamos a hablar de los que recomendamos normalmente. Los Sí. sábados dedicamos, como sabéis, un vídeo a recomendar algunos juegos, un sistema en especial. Y hoy va a ser un poco especial, pues, ¿por qué? Porque tengo aquí a un buen amigo que se llama Armando, Hola, ¿qué tal? que pues, nos va a contar un poco pues, vivencias que ha tenido con los videojuegos, alguna anécdota así graciosilla. Videojuegos que le gustan, que nos recomendaría Y en un fin, poquito de que todo. un misterio porque yo no tengo ni idea de lo que va a hablar. O sea, Esto os es, lo digo. vamos. Es un puñetero misterio. Nos ha traído algunos juegos, hay muchos de los que con el paso del tiempo pues se ha deshecho porque no está tan enfermo como yo. Y pues bueno, pues nos lo va a enseñar y a ver qué nos cuenta. Bueno, como os ha dicho aquí Zack, os voy a contar un poquito, por ejemplo, con PlayStation 1, ¿de acuerdo? Sí, pues ha traído sí. 3 juegos de PlayStation 1. Vamos a ver, ¿cuáles son? Pues por Séanos ejemplo, tenemos Enseña, aquí enseña. el Tomb Raider, que supongo que lo conoceréis. Tomb Vale. Raider 1. Tomb Raider 1, Primero, sí. ¿de acuerdo? Es del 96, si no me equivoco. 96, 97. 96, 96. ¿Qué hacía yo en el 99? Y en el 96. Madre mía. Pues yo jugar. Esa Lara con ese control tipo tanque que... Efectivamente, efectivamente. Y bueno, conocéis un poco el juego, ya sabéis que es Lara Croft, ¿de acuerdo? Y aprovechando que van a ir sacando el 4, bueno, pues para que tengáis un poco un recuerdo, aquellos que nos estéis un poco viendo y os acordéis, aquí tenéis el 1, pues para que vayáis un poco haciendo de... Pero a ti, ¿por qué te mola? Efectivamente, ¿por qué te sea, mola? ¿qué A ver, es- ¿qué tiene de especial? ¿Por qué este y no el Mario 64? Eso A ver. digo yo. ¿Y por qué aquí no en Saturn? A ver, yo por ejemplo, a ver, lógico, a mí Lara Croft mola, ¿de acuerdo? Y más en el 96, no hace falta que os diga más. Estará por las tetillas. Efectivamente. Que a Ya mí- tenemos el motivo. Ya sabemos, ya. Es que a mí un fontanero no me, no me llama. Ah, sí, Entonces, la verdad bueno, es que ahora que lo pienso... rollo tuberías no. O sea, No. no. Pero bueno, empecé por este porque también, bueno, tiene su parte de historia, entre comillas, ¿de acuerdo? Y lógicamente, tiene pues, bueno, muchas. efectivamente, arqueología y tal. Y obviamente a mí personalmente, pues en ese sentido, siguiendo esa línea, pues me encanta. No tiene más. Evidentemente, pues me fui aficionando y del Tomb Raider 1, pues seguía el 2, ¿de acuerdo? Ya fuiste siguiendo la Porque saga. evidentemente, pues la cosa ya empezó a gustarme cada vez más y bueno, ya van cambiando un poco los gráficos. Aquí, Sí, el control yo creo que ya no iba a ser yo creo tan que tanque, ¿no? efectivamente, aquí si veis un poco las diferencias, bueno, entre una portada y otra ya se aprecia un poco, ¿no? El cambio de diseño, el cambio sobre todo de gráficos, que Zack, por ejemplo, pues... Y sobre todo el cambio del mando normal al DualShock. Efectivamente. Que ya pasamos de controlar a Lara con esos botones guarrindongos Ya de ves. cruceta guarrindonga, lo siento, pero es una cruceta guarrindonga. Esas setillas, esos sticks, y que se supone que mejoraban bastante la experiencia, pero yo seguía usando los botones guarindongos. Efectivamente. Porque el control todavía, no sé, yo creo que hasta el 3 no me empezó a molar ya lo de usar los sticks. Efectivamente. Y luego a partir ya de ahí, bueno, pues después del 2... Como Por cierto, muy chulo en el 2, en la parte esa de Venecia. Venecia. Sí. La que estaba Sí, muy sí, guay, muy difícil. Sí, cierto. Y ya por supuesto, el 3. El 3 y el 4. Y el 4, efectivamente, The Last Revelation. que no hay más que decir. O sea, ya el 3 es como petarlo. O sea, los gráficos que tiene, todo, la historia. Y el Last Revelation, el 4, pues bueno, pues un poco la continuación, ¿no? Se podría decir, ¿no? La continuación. Siguiendo un poco. Y luego a partir de ahí yo me quedaba pues con estos Lara Croft. Luego sacaron... ¿Te acuerdas de estos? Es que sí, un poquito. Un poquito, porque poquito, claro, me acuerdo de él ellos. Yo tuve un los tiempo jugó en que- la época y Efectivamente, ya no más. luego tuve un tiempo que los dejé. O sea que en PlayStation 2 te descolgaste. Sí, y luego ya con... Mal hecho. Mal hecho. Mal hecho, Armando, muy mal. Pero luego ya, bueno, he ido retomando y el último que yo os recomiendo, por lo menos por lo que he visto, pues está bastante bien. El nuevo de Xbox sí, One. que creo que es una mezcla entre el Uncharted. No Es sé muy si- similar el control a Uncharted, sí, las mecánicas de juego son muy similares. La verdad, Lara Croft está más jovencita. Es curioso, acabáis de ver el primer vídeo en YouTube en el que un amante de los primeros Lara le gusta el último. A mí, Normalmente joder, echan peste. a mí por lo Es que menos la sí. hostia, es- A Sí, mí ¿verdad? a mí por lo menos, bueno, ahí está. Ya, que las tetas ahora están mejor hechas, se mueven y... Es que antes eran ahí unos
conos ahí más puestos que eran en Hombre, se plan nota, Madonna, eso. se ves un y- poco las imágenes. Hombre, no hace falta, ¿no? No, pero han reducido con el paso de los años. Mucho. Han reducido. Han reducido, Sí, han sí. reducido. Ya no es como antes. No, el No. Dental, yo creo que el 2 o el 3, no sé si fue el 2 o el 3, que ya fue la cúspide, ya. O sea, tuvieron que ya reducir porque es que... Dijeron, es que se van a salir de la pantalla. Es que llegaban ¿verdad? antes que la palas. Y entonces, bueno, las de ahora son más normales, más normal. También criticable, ¿eh? Yo creo que molaba también un poco este imposible. Sí, ¿no? Tenía su gracia, Anda, ¿no? que- No sé. Pero era el 96, la edad era la edad. ¿Y por qué PlayStation y no elegir de jugarlo en Saturn o en PC? Hombre, también un poco porque empecé con Play. Es de lógica, o O sea, sea, me fue tu regalaron- primera consola. realmente fue mi primera consola, aunque he tenido Game Boy, ¿de acuerdo? Y he tenido, bueno, pues el resto de Game Boys, tanto la Advance, bueno, y la primera que sacaron, que no me acuerdo ahora. Bueno, sí que es cierto que aunque tuve consola portátil y empecé Sí. con pequeñitas, la primera grande que tuve, o sea, la de televisión, por así decirlo así vulgarmente, ¿de acuerdo? Fue mi Play 1. O sea, tu primera consola es sobremesa, Sí. PlayStation 1. Bien. ¿Y por qué PlayStation 1 y no Nintendo 64? Ahí está. Yo, por ejemplo, elegí Nintendo 64 A ver, por es Zelda que- y Mario. A ver, no es por criticar. Pero no ¿vale? por los fontaneros. Ya. A ver, no es por criticar. Yo, PlayStation 1 me gusta los temas que tiene en cuanto a videojuegos. Catálogo Sí, y precio. Pues recordemos que era un poquito más barata que Nintendo efectivamente. 64. Efectivamente. Un poquito mucho. No solo por la diferencia de los 32 bits, sino porque los cartuchos encarecían un huevo el Sí. precio. Los CDs, nah. Pues, Pero no ahí era está. por el chip. No. Es que había mucha gente que Ya, era ya, por el ya, chip. había Yo me mucha acuerdo gente, de lo había del mucha- chip. Me acuerdo todavía de eso, fíjate, es verdad. El famoso chip y lo de... Sí, y sí. tú eras más de los de poner el clic ese de los Efectivamente, papeles para efectivamente. jugar el copiado un rato y luego ya no. Bueno, bien, perfecto. Y has traído también luego ya- otros tantos juegos. Efectivamente. Luego ya a partir de aquí pasé a PlayStation 2. O sea, que es muy Sonyer. O sea, es muy Sí, Sonyer. o sea... Eres muy pro Sony. Eso es, Este, vamos, que vamos. se nota, ¿no? Que se nota bastante. Sí. Entonces te queman las manos con la Game Boy, entonces. Tardan En ahí. Game Boy salió un Tomb Raider también. Pero bueno. Y nada, de PlayStation... Te los paso. ¿Vale? De PlayStation 2 he traído unos pocos, ¿de acuerdo? El Tekken 4, Tekken 4, fíjate. ¿vale? En su momento jugué al Tekken Yo de 3. este me acuerdo también. Yo es que me quedan Sí. Street Fighter y... De hecho lo jugué una vez hace bastantes años. ¿Vale? Ha llovido mucho. Os puedo decir, es un juego de lucha, bueno, de la época de los el Tekken 2, Tekken 3, por supuesto de Tekken la... 7 va a salir ahora. Efectivamente, ¿de acuerdo? Sí, que ya. Oh. Y el Tekken 4, o sea, es que poco puedo decir, o sea, es que me encantan. O sea, es que es una cosa... Cartollinas, estaba tortas, estaba a la orden del día, si no lo podías hacer en clase, pues qué menos que en la Sí, yo me videoconsola, acuerdo ¿no? que estaba todo el mundo enfermo. Enfermo con Sí. este, sí, con Con este y Soul Calibur. Efectivamente, Totalmente. sí. Entonces, bueno, pues como podéis ver es la edición Platinum, ¿vale? Que Qué eso es- pena, Eso es qué importante, pena, ¿no? qué pena. Eso es Pero bueno. importante, eso es importante, ¿no? Pero bueno, mola también, aunque sea en Platinum. Vale, que sabes que eso es importante, ¿vale? Que no sé, vamos, no recuerdo bien un poco para explicarlo, la edición Platinum un poco en qué consistía, por si queréis. La un edición poco- Platinum, como todos sabréis, pues era cuando un juego había vendido X copias y ellos creían necesario, por número de ventas, relanzarlo con un precio un poco más asequible. Pues ahí está. Pero a cambio, pues teníamos algunas veces instrucciones en blanco y negro, la caja, que era plateada, Sí. y la serigrafía del juego también era diferente. Y bueno, pues hay mucha gente que prefiere más la versión original Sí. porque el disco tenía una portada más bonita, Sí. la imagen del juego se veía en grande y no estaba con el borde plata. Y bueno, pues un poco, Pues un poco como detallitos. los Player Choice que sacó Nintendo con GameCube también y Nintendo 64, al igual que hizo Sony con la primera Play. Pero bueno, Ahí mola está, porque ahí está, él ahí lo está, quiere ¿eh? para jugar, ¿no? Y ya Lo ha está. definido exacto, perfectamente. O sea que no es un enfermo Hombre, que necesite la hombre, caja negra y... Como podéis ver, lo tengo cuidado. Sí, sí, no, está sé si bien, se ve está nuevo. cuidadito. Está bastante cuidadito, ¿de acuerdo? Está trillado pero nuevo. Efectivamente. Como tiene que ser, que hay que brillar Ahí los está. juegos también, hombre. Y bueno, Grand Theft Auto. GTA, fíjate. Vale, Vaya GTA. este es Una el... edición especial. Efectivamente, este es el pack,
¿De acuerdo? El 3 y el a Vice ver, City. Efectivamente, o sea, no sé. Mi favorito, el Vice City. Me gusta a mí el Vice City. Os lo abro un poco, ¿no? Para Jugamos. que lo echéis un vistazo y lo Súper podáis ochentero. comprar. Ha sonado muy mal eso de abre un poco. Abre un poco. ¿Qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mundo abierto, efectivamente, sobre todo porque son mundos abiertos y yo creo que, Sobre todo GTA 3, que fue la leche cuando salió, porque efectivamente, yo el poder cuando- moverse por una especie de Nueva ver. York diminuta, Efectivamente. con libertad de movimiento, subirte a los coches y No tal. sé si recordáis... Pues veníamos del driver, ¿verdad? Efectivamente, es Veníamos lo que del quería driver. comentar. O sea, yo me acuerdo que jugaba el driver, ¿vale? Recordaréis que el driver 2, aquel que era un... En el que ya te podías bajar del coche. Efectivamente, En el 1 no y, se podía. y que se lo podías quitar, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? O sea, tenía ese rollo. Bueno, Varias ciudades. efectivamente, también. pues esta es una evolución. A mí por lo menos me lo parece, ¿vale? Entonces, en esa evolución, Bueno, yo no creo que ¿no? sea una evolución. Yo creo que fue. ¿cuál fue a lo mejor el que... Es un juego totalmente distinto. Fue una evolución, obviamente, del 1 y el 2. Sí, Pero poco o nada tiene que ver con Driver. En Driver yo creo que se centra más en lo que es las misiones sobre ruedas. Sí. Y de hecho el propio Driver 2, en mi opinión, no el Driver 2, ya el Driver 3, sobre todo, intentaron un poco copiar esa fórmula del GTA, efectivamente. llevando ya armas al tío, por ejemplo en Driver 3. Ujú, efectivamente. O Driver, como era así a secas, con la E al revés. Y que yo creo que un poco la cagaron. O sea, dieron el pelotazo Rockstar con su GTA y Driver intentó un poco copiar esa fórmula de no solo bajar del coche, sino también usar armas fuera. Y yo creo que ahí perdió un poco la esencia Driver. Yo creo que se basaron un poco en ese sistema de conducir por la ciudad, pero que no era nuevo. En PC se vieron juegos similares. Pero vamos, no sé, yo creo que este tomó algunas ideas y tiró por otro lado totalmente diferente, y Driver, al intentar parecerse, pues acabó mal, como hemos podido ver. Sí, efectivamente. Acabó olvidado. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, para lo que los conozcáis, pues este es el GTA, bueno, y su pack en sí. Pues una curiosidad es que yo este pack le tengo en la Xbox, en la original, no en la One. La One no. La One no está auténtica todavía. One, la auténtica One. Efectivamente. Aunque estos los tengo por separado en PlayStation 2 también, me mola la versión de la Xbox original, porque había por ejemplo, un dibujado del mapa de mayor distancia. Sí. O sea, había zonas donde había pooping y algo de niebla, donde ya directamente no había en Xbox, algún efecto así lumínico mejor. O sea que... Pero bueno, tengo las versiones tanto de una como de la otra, estoy así de enfermo. Sí, Y me quedo un poco más con la Xbox, pero sí te garantizo que sobre todo el Vice City, de mis GTAs favoritos y no el que más. Y ojalá con gráficos de estos modernos lo hicieran un remake o lo que sea. Bueno, por los 80. y ya por último enseñaros Por último. pues el San Andreas, que yo creo que le conocéis también más que de sobra. Se ¿vale? dice que es el mejor, ¿no? El GTA. Mejor que el 5, porque ese mapa... Yo, vamos, con este juego aluciné. O sea, básicamente tiene una misión, sobre todo tiene un nivel, a ver si lo consigo bien explicar, que es el que vas por bandas, ¿de acuerdo? No sé si te acordarás, ¿vale? Y bueno, muchos de los que somos un poco frikis con el San Andreas, hacíamos aposta, jugábamos 2 partidas y una de las partidas las dejamos con esa misión aposta para jugar en bandas, porque es que era una pasada. O sea, yo era de esos. O sea, no se pasaba de ahí para... No, o sea, tenías dos grabados, de acuerdo, del juego. Uno con esa misión específica, porque es que era una pasada ir con bandas y tal, ir pillando los diferentes territorios. O sea, mira, yo con esto me poco lo que ha ido haciendo, horas, o sea, lo que con fue esto- haciendo Saints Row. Efectivamente, Que, sí. que ya se dedicaban a las bandas y... Efectivamente. Y el San Andreas, bueno, conducir aviones o pilotar aviones. Mejor Sí, porque dicho, en ¿vale? Vice City podemos usar un Efectivamente. helicóptero, Sí, sí. pero no Pero es nada que más. aquí lo guay era pilotar, bueno, pues tenías desde, me parece que eran jet privados, Sí. si no me equivoco, Algunas tenías avionetas, te podías lanzar en paracaídas, los barcos, las lanchas... Si no me equivoco, o sea, sí. o sea, tenía un nivel que yo, vamos, o sea, yo me quedaba... podías me hacer quedaba muchas más cosas. Mucho más grande mucho que el más de GTA grande. V. Efectivamente, o sea, jugar era muy largo y es que merecía muchísimo la pena, es que poco puedo decir con él. O sea, A mí me realmente molaba lo encantaba. de que podías poner cachas al JP.
Y gordo. Lo de gordo. Y gordo, o sea, eso era la ese- leche. Sí. Bueno, eso y los aprendizajes que hacía de lucha, depende de la ciudad a la que ibas, te enseñaban. Tenías a un friki que te enseñaba karate. Sí, sí, sí. Me encantaba, o sea, irme a por él. En la apostar, zona de o sea, Las Vegas, creo efectivamente, recordar que estaba. Efectivamente, ¿vale? Y bueno, eso y hacer, a ver, esto a lo mejor suena mal, pero cogerte alguna revista de trucos, hacer los trucos, pillarte un avión, porque tal, y meterte por todas las ciudades para que te persiga la policía con el avión, o hacer el truco y cogerte un F-18, que se podía hacer. Sí. No sé si lo Y además recordáis. la parte del área 51 no había otra manera de entrar, o sea, había que entrar a lo bestia. Efectivamente, y eso era una pasada, por lo menos. Estrategias para delinquir a tope. Bueno, pues aquí como podéis ver te hemos puesto algunas maquinitas, Sí. la Master System 2, la fea Master System 2. No la llames fea, Alex pobrecita. Kidd. Hombre. Si es que se olvidaron del slot de las tarjetas. Ya no tal. Y eso que hay ahí, pues parece una Super Nintendo, pero no, porque tiene un cartucho de NES. O sea que es una NASA, una NES clon, una Famiclone. Y bueno, pues me le mucho y también haremos algún vídeo, ¿verdad? Enseñándola Sí. y tal. Y una Game Boy. Pues bueno, pues hemos elegido esto y no otra cosa. Pues primero porque seguimos en España. Sí, Cuando pues todavía. lo estéis viendo estaréis en el futuro y estaremos en el Reino Unido ya. Pero, no sé, son máquinas que marcaron la infancia. Armando, ¿a ti cuáles te marcaron de tu infancia? A mí me marcó, por supuesto, Game Boy, ¿de acuerdo? Y esta que tenéis aquí, porque, bueno, recuerdo que tenía... Es que tampoco era una Nintendo, ¿de acuerdo? Recuerdo que yo tenía una videoconsola de sobremesa, que era de las que vendían antes, que era como una imitación de la Super Nintendo que valía con los juegos, algo así parecido, ¿vale? Una cosa parecida. Otro Sí. clon de NES, que es por Otro eso por clon, lo que lo he ¿vale? sacado. Porque hubo aquí una época en la que algunas tiendas, pues bueno, te vendían las clones de las videoconsolas, en algunos lo que llamamos los decomisos. Sí. No sé si lo recordáis Sí, sí. un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tenía una de esas. Los bazares y todo efectivamente, esto, sí. y yo tenía, me acuerdo, un videojuego como este, ¿vale? Un videojuego como este, que tenía a lo mejor X juegos dentro. Ciento y pico. Efectivamente, ¿no? y yo elegía, pues lo mismo, jugaba una especie de Super Mario, entre así, digo así, Entre comillas. No, comillas, ya, ¿sabes? Una especie solían de- ser las ROMs metidas en el cartucho, porque Claro. las consolas eran muy caras y la mayoría de la gente tenía muchas veces una clon y ellos pensaban que era una Nintendo, porque mucha gente creía que era la Nintendo. No, claro, Claro. era así. Pero era clones, vaya. Y- Estaba muy de moda. Sí. Efectivamente, y tenía esto, y luego, bueno, pues sobre todo, como he dicho antes, la Game Boy. ¿De acuerdo? Que primero tuve la primera blanca, ¿de acuerdo? Luego, La DMG, la de botones rosas. Efectivamente. La clásica, ¿no? Y luego ya, pues bueno, tuve la Color y la Advance, por último. Sí, que recuerdo que íbamos al gimnasio juntos Efectivamente. y me dejó el Mario Kart, porque yo no tenía el Mario Kart. El primer Mario Kart en portátil, fíjate, Efectivamente. fue la hostia, con Efectivamente. modo 7 y tal. Que me lo pasé en un fin de semana y te lo Y tardé 10 años en conseguir el Mario Kart en Game Boy Advance. Fíjate. Con su caja y todo el rollo, por un precio que me gustase a mí. ¿Pero lo tienes todavía o no? No, ese no le tengo ahora mismo. Yo que recuerdo de ir alguna vez a su casa ahí cuando Cristo perdió la alpargata. Hace Sí, años es cierto. y años y años. Y tenías un montón de juegos de Need for Speed. O sea, Sí, Need for sí. Speed se molaba. Sí, se mucho. molaba mucho. Mucho, Desde el mucho. primero hasta el último de la época, que ya no me acuerdo si eran Claro. Play 2 o No, era. Pursuit, me parece yo, que era. yo ¿no? que tenía uno de ellos, vamos, era PlayStation 1. Y recuerdo que tenía todos los juegos de coches. O sea, lo mismo con esto. O sea, Gran los Turismo, coches, efectivamente, Racer. me encanta. Lo que pasa es que el Need for Speed me iba un poco. A ver, esto va a sonar mal, pero eso de que te persigue la policía tenía su aquel. O sea, Daba para aquella mucho, sí. época. Era lo para mejor, aquella era lo época. mejor. Daba Para chispa. aquella época, o sea, eso de conducir un coche de alta gama y que te persiga la policía. Aunque sea en videojuego, tenía Era su- glamuroso eso, su punto, ese, ¿vale? tenía su puntito. Si a eso le juntáis que a lo mejor te compraran un simulador de volante, pues le da ya el... Ya ibas ya, a tope, ya, ya a tope, Que en ya. aquella época nos molaba que nos siguiera la policía a todos Fíjate. lados. Pues en Test que Drive éramos, nos perseguía vamos, la policía también. teníamos ese punto. Estabas En Test Drive nos estabas perseguía en la edad. Grand Theft Auto. Estábamos en una edad muy mala. Estabas en una edad Me molaba mazo eso, la policía. Muy raro. Vale. Hombre, luego habéis visto que luego ya los juegos que han venido después, que también, en algunos que no me acuerdo ahora de algunos nombres de juegos en los que te persigue la policía, que te sale el policía Yo creo que a inteligente, partir de ahí ya detenido y todos. tal. Claro, pero estos era que te escuchabas la radio del policía, le veías venir, que también venía con un Lamborghini,
Sí, te venían con coches. Primero Que empezaban también, con lo básico, y empezaban luego ya, y decían, ya. ya metías nivel. Y a medida que te ibas pasando de la raya, porque ibas subiendo. Cuando ya les tocabas un poco la moral, tenían helicópteros y todo. Efectivamente, me acuerdo. efectivamente, hasta que ya hay un momento en el que pinchabas o medio tenías que intentar estar al loro cogiendo velocidad porque te ponían pinchos en Sí, lo sí, que era la sí. carretera. Ponen Sí, barreras. ¿Vale? y- Y te ponían barreras y claro, y lógicamente pues... Ibas ahí ya con y obstáculos. eran y un tú, ay, ay, poco ay. No, no, capulletes. no, que tenías que tener cuidado en el sentido, claro, uy, que pinche, y ya. Pues Armando, que no ha jugado los modernos, bueno, no todos los Need for Speed son como los antiguos, por desgracia, Ya. pero sí que hay algunos que han mantenido las persecuciones con policías pinchos. Sí. Efectivamente, El mundo además abierto y está muy interesante. Efectivamente. Te recomiendo Petit Wikis, que no los ha probado. Y no sé, deciros también otros juegos que he tenido, pues por ejemplo tenía un Muere otro día del 007, Sí, PlayStation 2. PlayStation 2. Y la verdad que lógicamente, bueno, pues lo comprabas un poco pues por la película y porque, bueno, tenía ese punto. Pues yo creo que de los de Bueno. PlayStation 2 me quedaría con el de Desde Rusia con Amor. Y yo creo que ese es el mejor 007 que han sacado. Fíjate. Impresionante con el La verdad que Aston sí. Martin DB5 y se le ve un juego que pasa un poco desapercibido pero que está hecho con mimo. Fue una peli increíble y está además muy bien llevada el videojuego. Y no sé, ese a mí me moló muchísimo. No sé si lo has Yo no lo probado sabía. ese. Ese no, lo conocía. ese no lo probé, pero me lo han comentado. Pero vamos a poner, yo lo creo pondremos en algunos recomendados de PlayStation 2. Lo apuntamos. Sí, lo vamos. apuntamos. y no os vais a arrepentir. Ya os digo que por lo que me han comentado está bastante Y bien. Nightfire, el Nightfire también está muy bien, el 007 Nightfire, que vas con el Aston Martin y tal, y Sí, señor. con Pierce Brosnan. Sí. Qué elegante, Pierce Brosnan. Con el Madre Pierce mía, Brosnan. qué James Bond más Estaba guay. Pierce Brosnan hasta en la sopa, estaba. Estaba Sí. Desde GoldenEye ya. Ya todo nada, lejos. ya nada. Y no sé, deciros así, bueno, luego tenía juegos así tipo en Play 1 me acuerdo del G-Police. Me parece que era en plan como un policía, ¿verdad? Era un policía con un helicóptero así tipo futurista, ¿de acuerdo? En una ciudad como cerrada con una rejilla por encima, ¿de acuerdo? Me parece que era así, ¿vale? Y bueno, y la verdad que es que el helicóptero es que molaba un montón conducirlo por ciudad, o sea, era una técnica pasada. en Mira ese que sentido. gustaban los helicópteros y todo Todo. eso, Sí, en la época. sí, Estabais o todos sea, con eso. sí, o sea, la verdad es que sí. Y el G-Police ibas por misiones, ibas misiones porque tenías unas veces persecuciones, cazar a alguien, y otras veces tenías como llevar a alguien o digamos como, bueno, pues venía alguien especial y tenías que, digamos, llevarle hasta un punto fijo y tenías tú que estar ahí vigilando. Es que era muy especial, o sea, es que el juego del G-Police, no sé si lo recordáis o si no, vamos, yo os recomendaría que lo echáis un vistazo. Muy guay. Porque la y verdad los que me ha iPhone mucho. Filter también muy Sí, guays. Sí, Phone Filter. Sí, impresionantes. Sí, señor. El Un Phone poco Filter. chungos al principio hacerse con ellos, pero luego ya. Y es un poco raro a jugarlos porque los controles, el sistema de control se ha quedado anticuado en muchos de ellos y es muy duro ahora echarse a la cara uno de estos. Como el primer Tomb Raider, Sí, por ejemplo. Sí. Efectivamente. O sea que puedes llegar a arrancarte los pelos de la cabeza intentando ahora cargarte al tiranosaurio en internet, ¿sabes? Sobre todo después de tantos años sin tocarlo. Efectivamente. La pena es que no vamos a poder verte ahí en un play. Quita. Vamos a hacer el ridículo. Y bueno, y portátiles y eso decías Game Boy Color y tal. ¿Y Segas? ¿Alguna Sega? Yo no, yo tuve, o sea, algún familiar que sí tenía el Sega. De hecho, el Sony, me acuerdo de él. Del Sonic, sí. Me acuerdo del Street Fighter, creo que lo tenía. Mega Drive. Mega Drive, ¿puede ser? Sí, Sí, claro. puede ser. Y yo creo que ya, porque luego también creo que sacaron algún juego de fútbol y poco más. Y Game Gear. Game Gear sí, pero esas no las he tenido. No las llegaste. Esas no las he tenido yo en mi poder. ¿Y llegaste a conocer Neo Geo, las Neo Geo? Neo Geo no, pero ya te digo, lo que te digo de Game Gear y tal, lo que pasa es que no las he tenido yo, vamos, o sea, era de otra gama. Vale, porque me parece que eran carillas. En aquella época esto funcionaba, lo prestaba. Efectivamente, Sí, sí, te dejan dejabas jugar un un pixel. ratito y... Lo que pasa que no encontraba a nadie que tuviera más cercano o más amigo, ¿de acuerdo? Para poder tal. Éramos, el grupo habitual era pues Nintendo o Play. O Play. Y era- Que bueno, era Play, Ojo. Play y luego alguno con Nintendo. Claro, Que era yo. efectivamente. Y luego tenían los videoclubs que te dejaban alquilar. Que Por eso eran supuesto. importantes, ¿de acuerdo? Para antes de comprar un juego, loco.
lo Que alquilabas. es que algunos de los que lo no ven no probabas. sabrán ni lo que es un videoclub. Efectivamente. Madre mía. Que eran los sitios estos donde tenían las películas y los juegos en VHS, por supuesto las películas. Efectivamente. Y bueno, al final ya algunos DVDs empiezan a llegar. Y que pues eso, pues ibas alquilabas y tal. Que es un poco ahora lo, pues como los juegos del Plus Que no sé si quedarán. en PlayStation, que no están sé si alquilados quedarán mientras muchos, lo pagas. no lo sé. A lo mejor alguno de vosotros conocéis algún videoclub por ahí que todavía resiste. Yo creo que alguna habrá. Sí, sí. estoy Pero ya no segura. creo que Ahí sea aguantando el con juegos tirón. de Play 1 y Nintendo 64, No. no. Que además recuerdo las tiendas Centro Mail. Sí. Ahí yo Efectivamente, recuerdo que ahí también. podías alquilar Que juegos. le ponían una pegatinita de algún color, que no recuerdo ahora, fíjate, no me acuerdo para qué eran, si eran por por edades o por qué, o sea, no era, no sé. Pero yo recuerdo que podías alquilar los videojuegos en los Centro Mail. Ya no sé si en algún sitio. Yo creo se que sí que podrán tienen alquilar. las tiendas nuevas, sí que creo que tendrán Yo todavía, imagino, ¿no? Algún servicio de de alquiler. sí, yo creo que sí. No sé. Algo habrá, algo habrá. Vosotros dejádnoslo en los comentarios, a ver si alguno sabe de. Si estáis diciendo, este se ha colado, no tiene ni puta idea, todavía queda. Yo creo que sí, yo creo que alguno sobrevive. Que está ahí aguantando el tirón, que mira que es difícil, pero bueno. Sí. ¿A qué jugabas tú en Game Boy? Sobre todo los juegos estos que tenían 32 juegos dentro. Tú eres muy pirata. Hombre, ¡Eh! es que... Bueno, y Te voy a consolas ahorrar, que ahora, tío. porque tú has vuelto al mundillo hace relativamente poco. O Relativamente. sea, te has pegado como casi 15 años sin estar. Fuera de onda a 15 medias. años fuera de Entonces, onda, madre mía. Ahora viene lo chachi. Yo quería traeros a Armando porque es muy interesante ver qué opina alguien que ha estado 15 años más o menos, ¿no? Sí. Fuera del tema y de repente llegar ahora en plena vorágine de Play 4 y Xbox One, Wii U, Que estamos sí, todos padre, ¿no? como Y desbordados. encima ha ¿no? llegado con una Xbox 360, o sea que, claro, que para él todo es nuevo, o sea, un Fable es nuevo, un Gears of War que ya es nuevo, ¿no? Entonces yo quería un poco saber qué opinas ahora, porque tú madre mía. cortaste de raíz, pues, No, hombre, no has tú- vuelto a tener... Sí, sí, claro, lógico, lógico. Vamos a ver, yo ahora mismo con las videoconsolas ahora, o sea, no tienen nada que ver ni... A ver, ya para empezar, un lógicamente viajero lo, del tiempo. lo del Sí. tema ya de velocidades y lógicamente al tener mayor velocidad estas videoconsolas de ahora, los gráficos no tienen nada que ver, o sea, tú pones ahora mismo cualquier tipo de juego, hablando así en general, y yo creo que él sabrá mejor que yo, pero los gráficos son prácticamente impresionantes. O sea, Algunos tienes- parecen películas. Algunos Sí. sí, se podría decir Es que casi, muy, que tiene casi un son. rollo muy cinematográfico ahora. Y, Pues ahora cuando ve la Play 4 ya que y- jugar. bueno, Le va a dar algo. Sí. la Play 4, a ver, verla la he visto y jugar he jugado en algún punto, sobre todo al 1808 me parece que es. Sí, el Que ese The Order. el The Order, Sí. que ese me encanta, o sea, ese que poco os puedo decir, si os he dicho que me gusta un poco así tipo de historias, o sea, Sí. evidentemente Un tal. poquillo corto, pero bueno, Sí, está sí, bien. sí. está bien. Por lo que me han dicho la gente que lo tiene y tal, es cortillo. Lo que pasa que hay que, a ver, aunque me vaya un poco, pero sí que es cierto que hay que valorarle, o sea, el tema de la traducción y todo el tema de las voces y tal, está hecho por Alex de la Iglesia, entonces se nota mucho que está muy cuidado. Claro, no, o sea, no os puedo decir más. Es que hay que tener O sea, en es cuenta es que, son- tú vienes literalmente viajero del tiempo en Sí, esto. hombre, a ver. Claro, entonces en aquella época, en la época Play No, 2, no eh, era igual. O sea, a ver. había muchos juegos que la traducción era penosa, que el doblaje era tristísimo. Y- porque yo recuerdo Top Gun que tenía unas cagadas en la traducción, ¿verdad? Bastante importantes. Pero bueno, Pero bueno, a ver, yo os puedo decir, o sea, con Xbox 360, aunque ya es una videoconsola antigua, sí que es cierto que bueno, o sea, no tienen nada que ver a ninguna de las videoconsolas. ¿Que es evidente? Sí, que es lógico también, pero obviamente no deja de impresionar y no deja de llamar la atención, ¿vale? Con la 4 lo poquito que he podido jugar, porque he jugado un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, es que, a ver, para que os hagáis una idea, yo en una videoconsola de Play 2, de Play 1, los personajes son todos estáticos, tanto su ropa como su manera incluso de mover los labios para poder hablar en una presentación, ¿vale? Pero si sois un poco ahí, lo echáis un vistazo y lo valoráis, ahora mismo ves a un personaje y se le mueve hasta la esquina de una ropa, la realidad con la que están trabajadas, ¿de acuerdo? Y sobre todo que, bueno, los personajes, el movimiento de labios es que están hablando antes, ¿vale? Es una cosa, ¿vale? Pero acababa el diálogo y el personaje seguía moviéndose.
Había mucho defecto en el doblaje. Sí. Ese era un puntazo, ¿vale? Aparte de que, aparte de que eran todos picos y hexágonos, Sí. en los gráficos, no sé si te acordarás. Sobre todo en los Tekken. En los Tekken, los músculos de Jin Kazama, o sea, por deciros una Eran cosa. rombos. Eran rombos, efectivamente, o sea, eran mortales. O sea, cuando ves ahora mismo que se les nota hasta el antebrazo, cualquier tipo de vena o cualquier tipo, o sea, la realidad con la que están trabajando, Es las pieles y las impresionante. pigmentaciones, no tiene nada que ver, o sea. Y yo- gráficos aparte, ¿cómo ves cómo está tornando esto? Porque ahora la comunidad de jugadores actual, ¿vale? No los de nuestra generación, sí. no la actual. ¿Cómo los ves? Porque claro, nosotros podíamos vivir con un juego cada X meses Sí. y no uno cada prácticamente semana. Y nosotros sí terminábamos los juegos, no teníamos online. Cuando llegó el online muchos lo dejaron o prácticamente no lo usaban, no era como ahora. ¿Cómo lo ves esto ahora? Porque ¿Cómo ahora... es el panorama? Claro, es muy interesante ver de alguien que literalmente ha viajado en el tiempo, ¿no? Porque Joder, nosotros no. hemos ido evolucionando con la industria porque no lo hemos dejado. Y hay Sí, pero cosas tú te has que... encontrado con todo nuevo, entonces Claro, es interesante, o sea, ¿no? De ese Hombre, a paréntesis ver, que hiciste. Esto de que ya en los foros o en sitios como en Twitter algunos haters de alguna desarrolladora o tal, o algún grupo indie pequeño lleguen hasta el punto del acoso y que no tiene nada que ver como cuando nosotros jugábamos en aquellas épocas. O sea, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves que la industria parece que esté degenerando hacia los shooters, sobre todo en primera persona, olvidándose de otros géneros, Sí, como decías un poquito. antes, ¿no? De los beaten ups o juegos Con esos juegos de que naves, solamente o- son Efectivamente. multijugador online y esas cosas. A ver, esto es Estamos un poco en la época del Minecraft, los Call of Duty y los FIFA. ¿Cómo lo ves esto ahora? ¿Cómo ves que pinta ver, esto ya? Para mi opinión es penosillo, ¿de acuerdo? Y penoso. A ver, es como todo habrá opiniones, ¿no? Luego, ¿vale? Pero sí. Que es cierto que yo, por ejemplo, sí que echo de menos lo que tú has dicho, los juegos tipo naves y tal. Es una lástima que se hayan perdido. O sea, todos son shooter, todo, como tú has dicho bien, Minecraft y tal. Está muy bien porque es lo que se pide, es lo que se quiere. Pero sí que me gustaría que bueno, que con los gráficos que hay ahora y con lo que se puede llegar a hacer ahora, no me quisiera imaginar, por ejemplo, un G-Police con los gráficos de ahora. Creo que, Sí, vamos, sí. o sea, sería una pasada. O sea, yo me gustaría ver la evolución de esos juegos. O sea, sí que es cierto, porque claro, si se dejan esas temáticas, obviamente se dejan de trabajar. Se busca lo que más se vende, ¿no? Un poco, Sí. pues tenéis, Está claro. efectivamente, y se busca lo que más se vende. Y sigo diciendo, pese a ello, sigo diciendo que es una pena que no se pueda coger una parte de lo que hay ahora, ¿de acuerdo? Y de alguna manera remasterizar alguno de ellos, ¿vale? Volverlo a la actualidad, tal y como está trabajado con la tecnología de ahora, y ver cómo son ahora. Sí, porque ahora los Lógicamente, remakes que se están efectivamente, haciendo son O sea, si yo de te- Play 3 a Play 4. Claro, Es si, que es si un yo poco... tuviera, si yo no tuviera, hacen falta. si yo tuviera que hacer un remake, me iría alguno de la PlayStation, a lo mejor no todos, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo, que es el G-Police, ¿no? Yo me iría con un G-Police y lo remasterizaría, lo pondría al modo de lo que se puede trabajar hoy en día, Sí. ¿vale? Para que se pudiera comprobar hasta qué punto se puede llegar real, ¿vale? Porque tiene que ser, o sea... Pues te voy a dar una buena noticia porque tú no lo sabes, aunque lo sabe todo el mundo y Sí, te vas a sí, sí, flipar, ¿no? seguramente, Pero están trabajando para Play 4 en Final Fantasy VII. Sí. Están Sí. haciéndolo con gráficos modernos y tal. Hostias, Que no pues sé yo, si... vamos, yo no lo sabía y lo buscaré. Voy corriendo a la tienda, señor. Y tridimensional, Efectivamente, como lo de ahora, no con una vista Efectivamente, superior ni nada. Efectivamente, pero yo, vamos, ya que si siguen un poco la línea, sin exagerar, ¿no? Es como todo, ¿no? Sin exagerar un poco el tema de remasterizar algunos juegos, yo me cogería algunos de los que son temática naves y tal, y los pondría ahora, porque yo me gustaría verlos trabajados con los gráficos de ahora. Yo creo que ahora es un buen momento sobre todo de los shooters espaciales y no los FPS, que hay muchos, sobre todo en Steam están apareciendo muchos. Es un buen momento ahora por el tema del Oculus Rift y la VR de Sony, La la realidad, realidad sí. virtual. Yo creo que es, y en ese sentido yo creo que te van a hacer un poco caso y esto Sí, ¿no? parece que sí va mejorando. Escuchen a Armando, por favor. Un poco, un poco. Y otro ¿Qué tema me que estás es pidiendo? interesante así es el tema de los DLCs, de los descargables, los parches que teníamos en la época, ¿te acuerdas? Pues ahora esto es de pago, todo. Sí, sí, cierto. Y sería interesante saber, porque claro, cuando tú y yo jugábamos, pues en el online era en un ciber y te ibas allí, pagabas el ciber, ¿te acuerdas? Sí, ve. correcto. Tenías juegos en online como Counter-Strike Sí. y demás.
Y muchos de los parches, es que los parches eran gratis. Yo recuerdo que venían en la revista un CD con trucos y algún parche o alguna cosa. Y todo esto ahora es de pago. Esto ahora, ¿cómo lo ves desde la visión de aquella época? Claro, porque A ver, desde la visión de aquella época, pues es hacerte un fastidio por ser fino, ¿de acuerdo? Pero sí la que es gente cierto. lo paga. Sí, pero la gente lo paga y evidentemente si lo pagas, pues ¿por qué no lo vas a comercializar? Es que esto es venta y esto es así. ¿De acuerdo? A fin de cuentas, si yo tengo un producto y puedo sacarle partido de esa manera y te lo puedo revender y te lo puedo vender, oye, pues ¿por qué no? ¿Y no crees que esto que me parece mal? Claro. está bajando un poco la calidad en la industria? Bueno, por supuesto. Por supuesto. Es que mi percepción es que algunos de los juegos que están saliendo se trabajan muchísimo, yo sé perfectamente lo que cuesta hacer juegos, se trabajan muchísimo, pero no lo suficiente, o sea, los sacan un poco más pronto para tenerlo ya ahí, porque los juegos Sí, ya porque tienen que ese ser nivel- prácticamente va un al poco con mes. nivel de exigencia, No, la gente con la reclama excusa- videojuego, ¿no? Constante. Con esa excusa de que, bueno, si hay algún fallo, algún bug, tal, pues sacamos un parche o Ya lo que sea. arreglado. Ya arreglado. Sí. Y yo creo que Sí. eso está un poco estropeando, ¿no? Porque antiguamente había juegos con fallos, por supuesto. Sí, San Andrea Esto- sembrado. Vamos, que pues, no Pero viene de que hoy ahora. en día es como un poco como que da más igual. Ah, bueno, pues ya sacan un parche, ¿no? Y eso es esta comunidad de jugadores Y digamos nueva que que se hay. baja el nivel de exigencia, ¿no? En Sí, ese sí, sentido. sí. Se pierde. exige más, por ejemplo, mejores gráficos, mejor resolución, tal. Y luego, sin embargo, como da un poco igual, ¿no? Va a sacar un gran juego, pero tiene un montón de fallos. Bueno, pues ya sacarán un parche y ya está. Y ya se solucionará. Pues eso, yo creo que es un poco extraño Sí, verlo no, ahora, ¿no? Es que, vamos, es extraño, pero si tenemos en cuenta que lo que se busca pues, un poco es eso, pues vender y que, digamos, sacar el máximo partido, pues ellos, ¿por qué no? Aunque pierdes calidad, porque la Y pierdes. a vosotros en aquella época, Porque si os pierdes. hubiera ocurrido o imaginar, ¿no? Que podríais contactar con el desarrollador directamente vía online o con la productora, poder... Mis mejores sueños. No, Ni vuestro vamos, mejor sueño, ¿no? totalmente. Porque Porque nosotros ahora es que único- puedes hablar directamente con el desarrollador en muchos Ya. casos, ¿no? Tienes la suerte. El único contacto que teníamos nosotros con el mundillo era la revista que salía cada mes o cada 2 meses y que venía siempre retrasado, por supuesto. O sea, si había un Space World y comprabas una hobby consolas, la hobby consolas era al mes siguiente. O sea, que tú ya llevas todo el mes de retraso. Efectivamente. Entonces no es como Sí. ahora que te enteras antes de la conferencia porque la han filtrado. ¿Y qué os parece este nivel de exigencia de los usuarios, de que el juego tiene que ser así y llegamos al extremo incluso del acoso al desarrollador? Sobre todo ¿Qué con os el tema parece eso? gráficos, Es que- ¿no? ¿Qué te parece eso? Porque se está llegando a ese extremo, ¿no? sí, De que el o sea, usuario yo ahí sí decida, que- oye, el juego tiene que ser así, 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 y me lo pones así, y si no lo haces así, pues te vas a enterar, A ver, ¿no? es un poco lo típico, ¿no? Tú quieres un poco abarcar el máximo posible, ¿no? De clientes, ¿no? Por así decirlo, Sí. o de gente que te pueda comprar el juego y vale, ¿no? Pero es como todo, si ya has abierto una vía y está la puerta demasiado abierta y digamos llegas yo no lo veo, o sea, no lo veo. Yo recuerdo Hasta que hace es que 2 que no lo veo muy- cuando nosotros jugábamos juntos eran típicas batallitas de Play es mejor o Nintendo 64 es mejor Sí. o Super es mejor que Mega Drive o viceversa, pero no iba mucho más. No sé, yo creo que hoy en día es que me parece ridículo. Yo creo que, Ridículo de pegarse hecho, porque vaya a 900 sí. o a 1080 o cosas así. Y gente en foros y en internet que llegan a, Sí. vamos, Se llega a esos discusiones impresionantes. extremos. No, y de hecho incluso hablar algunos de hasta marketing, ¿no? De... No sé, yo lo veo un poco ridículo. Es increíble ahora, ¿no? O sea, vosotros en aquella época pensabais que en estas cosas del No, para nada, marketing, para nada. Hay más cuando las diferencias en Estos día son gráficos, tal. mínimas, o sea, es que son... Bueno, habrá alguno que le parecerán increíbles las diferencias hoy en día, pero para nosotros yo las veo ridículas. O sea, si los juegos que se compartían, los juegos, yo que sé, por ejemplo de Disney que salían en multiplataformas como Mega Drive y Super Nintendo, que sí que había grandes diferencias, tanto porque el chip de sonido fuera diferente o velocidades o lo que sea, y aún así molaba, porque además esas diferencias decía, joder, pues son prácticamente en algunos casos parecen juegos diferentes. Sí. Todavía, pero es que hoy en día te lo tienen que poner en YouTube con 3 o 4 imágenes a la vez y para que veas al milímetro, porque es que no hay Dios que lo aprecie, esas diferencias. Yo sé, yo creo que es un poco rozar el ridículo ya. Y esta idea de que ahora casi todos, hay juegos incluso que son solamente online y multijugador y que realmente no se está No tienen perdiendo un campaña. poco el tema, no solo de la campaña, sino de jugar al lado de otra persona físicamente. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece eso, Armando? Cuando juegas online, es lo que han dicho toda la vida, ¿no? Es un poco... A ver, le sacas más partido
pues al videojuego, porque lógicamente puedes jugar donde quieras, cuando quieras, puedes Sí. jugar con gente de todos lados. Yo podría jugar con ellos cuando vayan a Reino Unido y no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, es lo mismo. Pero claro, es un poco lo típico, o sea, siempre se han dicho que los videojuegos no sirven para relacionar, pero es que nosotros nos relacionábamos, hacíamos quedadas, que eso se han perdido un poco, quedadas para jugar a un juego, ¿vale? Sí. De 3-4 personas con 4 tipos de... o sea, con 4 mandos, ¿de acuerdo? O bueno, es que no tenemos ahora mismo ninguna, pero... O dos en Play. O 2 en Play, Con ¿vale? el adaptador luego ya. Efectivamente, pero el rollo era ese, ¿de acuerdo? Y hacías quedadas y digamos, te servía para relacionar, cosa que ahora dicen los videojuegos como el internet, ¿de acuerdo? Digamos como que te aparca, ¿vale? Y que no te hace tener una vida Sí. social, etcétera. Os puedo asegurar que se hacía vida social. O sea, los videojuegos en una época en la que era vida social. Sí. No solamente era hablar, es que quedabas. El fin de semana debatías, quedabas y los días que se podía, Te pues... pinchabas, te chinchabas, al de Efectivamente, al lado, que y si te pinchabas y empujo, tal. que si no sé qué. Bueno, yo creo que esto ha Efectivamente. evolucionado ya mejor, porque ahora la comunidad es mayor, hay mucha más gente Efectivamente. jugando. Efectivamente No, también, pero... también hay mucho casual, ¿no? Gente que lleva poco tiempo y que... En mi caso. Pero yo creo que ahora al podernos conectar y tal ha mejorado. Ya no era antes éramos un grupo un poco minoritario. Cuando ya llegó PlayStation ya eso empezó a aumentar, pero vamos, éramos un grupo minoritario. Pero yo creo que es un poco un arma de doble filo. Yo también pienso que sí. A ver, es positivo que llegue a Porque más gente. sí que socializas que tal, mucho, pero sí. cada uno en su casa. Y entonces es un Totalmente. poco... No sé. Nos hemos vuelto más introvertidos con el tema, Sí. con el tema este, yo Sí, creo. en ese sentido, Sí. Pero bueno, mola un poco ver el contraste entre los que jugabais antes y los de ahora, ¿no? Es Y ya para interesante. terminar con el viaje al futuro, ¿qué te parece esto de esta explosión de juegos de desarrolladores independientes o indies? Que en mi opinión yo creo que van a salvar la industria de aquí a poco tiempo. Yo creo, vamos, es que, a ver, te digo poco, en resumida sería bastante bueno, sobre todo porque son nuevas ideas. Muchos de ellos dan lo que tú quieres. O sea, lo que tú me has dicho, Efectivamente. que ya no lo están dando las grandes, porque las grandes se centran Se en centran lo que en piden y ya está. efectivamente, en marketing. Y sin embargo, los desarrolladores independientes, no todos, Ujú. sí están haciendo lo que les da la gana a ellos y no lo que pide la gente. ¿Eso qué te parece? Hombre, Porque son ahora des- mismo es tú una mismo lo has explosión. dicho, son desarrollos independientes, no dependen, son sus ideas y tal. Yo personalmente, lógicamente, lo veo genial. Es que no puedo decir más en ese sentido, porque lógicamente dan lo que realmente pide el usuario, ¿de acuerdo? O sea, el jugador, el gamer, ¿de acuerdo? Y lógicamente no están, digamos, atados. ¿Vale? Entonces eso te da mucho más margen de, bueno, pues de temarios, de hacerlos como tú Y quieras. da más libertad Efectivamente, creativa. Efectivamente, entonces yo es que... Porque en poco puedo vuestra decir de eso. época, ¿cómo era el mercado indie? ¿Había mucho? ¿Había Yo- poco? El mercado indie Vuestra- cuando jugabas vosotros había, pequeños. sobre todo en desarrollo en ordenadores. En consolas, absolutamente nada. Son sistemas cerrados y Sí. no había nada. Pero esto fue antes de los 90, sobre todo durante los años 80 sí había mucho desarrollo independiente por el tema de microordenadores. Luego Sí. llegaron las consolas y como son sistemas cerrados, pues esto se fue apartando un poco. Pero sí que recuerdo que durante los 90 sí que había cierto desarrollo independiente en PC. En PC y microordenadores a principios de los 90 como Commodore y tal. Pero no sé, esto que parece nuevo, que no lo es, sí que estuvo un poco en stand-by 20 años. O sea, que no lo veíamos de ninguna manera porque no lo veíamos. O sea, los juegos que salían era que una empresa los había hecho grande, como, yo que sé, Konami, Nintendo, Sí, Sí. Square, y ya está. Es que las consolas se pusieron de moda y nosotros pues estamos más en el mercado de las consolas. No nos movíamos tanto, y al menos yo en PCs, pues menos. ¿Tú te movías en PC o no? ¿Tú no jugabas mucho en PC? Jugaba el Flight Simulator de PC. Todos hemos jugado. Vale, porque lo Espera un momento. del Flight Simulator y tal, y por supuesto, bueno, el Sim. Vale, porque a mí los juegos de ese tipo me encantan. Para ordenador. Yo ya empecé más a meterme, empecé otra vez a finales de los 90, pues básicamente Half-Life, Counter-Strike, Es verdad, luego es el Half-Life. y bueno, ya simuladores de coches, por Es que ya supuesto, a Armando motos le vamos GP500. refrescando la memoria, ¿no? es verdad. Recuerda es GP500. Es que ya cuando vas hablando ya te vas como... Ay, Para de escribillea ahí. Es verdad. De esos. Ya, encantado de esos. Sí. Y aventuras gráficas, por supuesto, de las que no pude jugar en los Commodore Amiga, pero no los tuve, que ya
había emuladores de Scum y ya podías jugar pues Monkey Island y todos los de Lucas. Madre mía. Pero vamos, en cuanto a indies, pues nosotros poco. Bueno, entonces, has vuelto al Reveal Bueno, Gamer. ya cuando he podido, lo he vuelto a retomar. Y la pregunta es, ¿te vuelves para quedarte o te vas a asustar? Eso y digo ya? yo, te vas a No, volver no, a ir no, otros no. 15 años. Yo ya paso, yo ya me quedo aquí, pero vamos, totalmente. Bueno, pues yo creo que has llegado a una época guay porque la anterior generación fue muy increíble y hubo muchas sorpresas y han aparecido nuevas sagas que te van a encantar. Que ahora, por desgracia, muchas están degenerando por sobreexplotación. Por ejemplo, Assassin's Creed, pues Sí, cada vez sí, totalmente. Va a menos. va a menos. Es el sustituto de Prince of Persia. Sí. No tenemos noticias de que vaya a haber Prince of Persia. Yo sé que te gustaban, pero... No, a mí me gusta Assassin's Creed, que lo dejamos Pero ahí. bueno, o sea, que se queda Assassin's También. Creed. Él, como no ha jugado Assassin's Creed, pues bueno, tienes ahora mucho. Me voy a hinchar. Mucho. Esa putas, porque madre Pero que mía. yo creo que ha llegado una buena época, entre comillas, no para los que llevamos toda la generación anterior, porque llevamos toda la generación anterior, esto es una mierda, porque están llegando juegos con cuentagotas y sobre todo muchas remasterizaciones del anterior que no queremos porque ya las tenemos. Entonces, pero yo creo que alguien como tú que se la saltó, pues ahora es una buena época primero porque está toma barato, ¿no? Sí, De la generación lógicamente, anterior. Y porque vas a llegar en un año en el que ya la red virtual va a ser una realidad. Y el año que viene se podrá comprar Has antes o llegado en un después. momento... Ha llegado un momento óptimo. Y yo creo que va a ser guay para ti ahora Pues reincorporar. nada. Prepárate, Prepárate. y prepara la cartera. Porque, madre Efectivamente. mía, prepara la cartera porque... Prepara cartera, pero ya, ahora con los micropagos. rico. Que no sabe lo que es que palmes y si quieres conseguir corazones hay que pagar por corazones. Esto ya es rico, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues nada, pues yo creo que Esto hay. Sí. este no da más. Esto ya no Ya, yo le ya digo le más. hemos exprimido toda la información. Pues esperemos que os haya molado. Si queréis ver más veces a Armando, pedírnoslo. Que aunque sea a larga distancia Y intentaremos haremos, organizar sí, alguna haremos cosa. algún gameplay en ordenador o alguna Sí, cosa. sí, o algo. algún De directo, un gameplay alguna tú no te cosa. vas a librar. Eso, para que me machaquen. Sí. Y bueno, pues es alguien que lleva muchísimo tiempo sin jugar y que se incorpora ahora y yo creo que era algo guay, ¿no? El ver Muy qué interesante. opina de todo esto que llega y de repente... oh, no. Que hay redes sociales hasta dentro de las consolas, macho, mira la Wii U. Madre mía. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si os ha molado, suscribiros. Darle a like, por supuesto. Y eso ha sido todo. Hasta pronto. Adiós. Luego. Retrolocatis.